Hola, espero que este material que les estoy proporcionando les sea de utilidad como para poder empezar a introducirnos en el tema del el estudio de la anatomía humana. Ustedes tuvieron la posibilidad de leer el prefacio del libro El Latallet Stud, que es el libro que yo recomiendo siempre para poder trabajar y que ustedes tienen a disposición en la carpeta de materiales para el curso. Entonces, bueno, sean todos y todas bienvenidas a Anatomía. En esta imagen lo que vemos es un dibujo de Leonardo da Vinci, el famoso hombre del Vitruvio, en donde ustedes lo que van a poder observar es una similitud, podríamos decir, con lo que sería la posición de referencia anatómica. Leonardo da Vinci fue para la época un adelantado en cuanto al tipo de dibujos que él hizo sobre disecciones anatómicas. Hay una gran cantidad de dibujos de Leonardo da Vinci en internet que ustedes pueden observar y él se dedicó durante mucho tiempo a realizar este tipo de... Acá tenemos un personaje que no se le parece ni ahí al hombre del Vitruvio, pero quizás por su forma de ser quiera parecerse. Una cosa importante que siempre ustedes tienen que saber es que para poder establecer una posición anatómica, espacial y de referencia para su estudio, se ha tomado una convención y esa convención es la que está representada aquí. Esa convención lo que dice es que la persona debe estar de pie con la cabeza y el mentón hacia arriba, la cabeza erguida, los miembros superiores están separados del tronco, con las palmas hacia adelante, los talones levemente juntos y los extremos de los pies separados hacia afuera. Acá estaríamos viendo también cuál sería más o menos la posición de referencia. Entonces, para poder nosotros describir esa posición de referencia, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta esto que les acabo de mencionar. O sea, erguido, de pie, apoyado en los dos pies. Eso quiere decir que la posición anatómica es de bipedestación o bípeda. Esa posición bípeda lo que me permite es la sustentación en el suelo. Y en términos generales, no es que andemos por la vida caminando así, sino que es una convención anatómica que se utiliza. Desde el punto de vista de esta posición anatómica, nosotros vamos a tener, para estudiar al cuerpo humano, determinados cortes de plano que tienen que ver un poco con la forma en que nosotros podemos cortar o seccionar el cuerpo para su estudio o un órgano. Entonces, antes de empezar a trabajar con lo que son los planos de corte, estos planos se dividen en lo que sería el plano sagital, el plano frontalo-coronal y el plano transversal u horizontal. Esos tres planos dividen al cuerpo para su estudio dividen en distintos sectores. Ahora bien, antes de proseguir, lo que tenemos que tratar de comprender es que cuando nosotros vamos a estudiar un sector del cuerpo humano, vamos a tener que tener claro que siempre una estructura con referencia a otra estructura va a ocupar una posición distinta en el cuerpo. Entonces es así que nosotros vamos a determinar que siempre en el cuerpo vamos a encontrar un sector superior o craneal con respecto a otro sector inferior o caudal. Repito entonces, siempre nosotros para poder establecer la posición de una estructura vamos a hablar de que algo está en posición superior o craneal o en posición inferior o caudal. Caudal viene de cola la terminología. Pero también vamos a establecer que nosotros vamos a tener un sector anterior o ventral y un sector posterior o dorsal.
Voy a poner un ejemplo. El corazón con respecto a la columna es anterior o ventral. Los testículos con respecto al riñón es de posición anterior o ventral. Entonces, eso nos va a permitir, a medida que nosotros queremos hacer una descripción, va a permitir ubicar espacialmente esas estructuras. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta la ubicación superior, inferior, anterior, posterior. Ahora bien, cuando nosotros vamos a tratar de estudiar lo que son los miembros inferiores o lo que son los miembros superiores, en ese caso nosotros vamos a hacer referencia a lo siguiente. Existe en los miembros distintas secciones o posiciones que se describen con respecto al tronco. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a describir un sector que está más alejado o más cerca del tronco. Entonces vamos a decir que vamos a encontrar sectores proximales con respecto a otros que están en una posición distal, o sea, alejadas del tronco. Voy a poner un ejemplo a ver si se entiende. El codo con respecto al hombro es distal. La falange del dedo índice con respecto al codo es distal. El codo con respecto al dedo índice es proximal. ¿Por qué proximal? Porque está más próximo al tronco. Entonces, ese es el otro elemento que tenemos que tener en cuenta, que nosotros vamos a hablar en la descripción de los órganos de la anatomía de una posición distal o proximal, siempre que se haga con respecto a quién, con respecto al tronco como tal. Asimismo, en esta imagen, lo que estamos viendo es lo que yo les mencionaba hoy. Si yo comparo una estructura próxima al tronco, ya sea derecha o izquierda, vamos a ver de que existe esa terminología de proximal o distal. Vamos a mirar esta imagen. En esta imagen lo que estamos viendo es un corte horizontal o transversal, ¿sí? Y lo que estamos viendo es, en este caso, el corazón, estamos viendo en este caso los pulmones, estamos viendo una vértebra con la médula espinal, estamos viendo costillas, para que se ubiquen. Esto es un corte transversal a nivel de tórax. Entonces, el otro concepto que tenemos que saber es que van a existir estructuras que se ubican en un sector más profundo con respecto a otras estructuras que se van a encontrar en un sector más superficial. Entonces, el término superficial y profundo es un término que también tenemos que manejar. Le voy a dar un ejemplo. Este es un corte transversal u horizontal. Acá tenemos cuatro estructuras, ¿sí? Cuatro estructuras. Vamos a tratar de analizar y razonar. Esto que está aquí es una vértebra. Esto que está aquí es el conducto o cavidad vertebral. No se divisa la médula espinal allí. Acá nosotros tenemos un riñón, vasos sanguíneos que entran y salen del riñón. Y aquí tenemos dos vasos sanguíneos muy importantes que se ubican siempre pegados a la columna vertebral. Al estar en el riñón, yo ya tengo idea que estoy en la cavidad abdominal, porque los riñones se encuentran allí. Y por lo tanto yo sé que adosado a la columna vertebral desciende esta gran arteria, que es la aorta descendente, y asciende esta gran vena, que es la vena cava inferior. A su vez, tengo claro de que tengo la
vértebra y el conducto vertebral. Entonces, en este caso concreto estamos viendo una imagen que representa un corte horizontal y vamos a ver que existen estructuras más superficiales, como pueden ser, por ejemplo, los músculos de la gotera espinal con respecto a la vena cava. Entonces, estos músculos son superficiales con respecto a la vena cava, que es una estructura profunda. Otro término importante que ustedes tienen que comprender es que en ciertos casos, como son las palmas de las manos y los pies, tenemos que entender que cuando describimos lo que es extremidades, vamos a encontrar una zona o una región palmar. Recuerden que en la posición anatómica van esas palmas hacia adelante. Vamos a encontrar una zona o región dorsal en referencia a la parte posterior porque la palma va hacia adelante en la posición anatómica. En el caso de los pies, fíjense, el talón con respecto a los dedos ocupan una posición proximal. ¿Por qué? Porque el talón está más cerca del tronco que los dedos. Asimismo, vamos a ver que a nivel de lo que es el pie, vamos a tener una zona que está hacia adentro de la línea imaginaria y una zona que está hacia afuera. Entonces ahí hablamos de un término que es medial o lateral. Todo lo que esté próximo al eje medio del cuerpo, vamos a decir que ocupa una posición medial. Y todo lo que esté hacia afuera de ese eje imaginario, vamos a decir que ocupa una posición lateral. También vamos a ver una zona o una región de dorso, de pie. Acá tenemos lo mismo en la zona plantar y la zona dorsal de pie. Esta zona es proximal porque está más próxima al tronco que esta zona que es distal. Vamos ahora a tratar de caracterizar un poquitito lo que tiene que ver con los planos de corte. Estos planos de corte están de alguna manera establecidos muchas veces por las dimensiones espaciales. En general, nosotros tenemos que considerar esas dimensiones espaciales con respecto a cómo se ubican en el espacio. Y es así que nosotros vamos a tener tres dimensiones espaciales. Esas tres dimensiones espaciales son, de alguna forma, largo, ancho y espesor. ¿Sí? Largo, ancho y espesor me van a dar a mí la idea de qué volumen tiene la estructura que voy a estudiar anatómicamente. Acá lo que estamos viendo es un ejemplo de un corte sagital, también llamado corte medial. Este corte se llama frontal, también se llama coronal, es lo mismo, y este corte se llama transversal o también se llama horizontal. O sea, acá están delimitados los tres tipos de planos de corte. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo voy a establecer cada uno de estos cortes, vamos a ver de que cuando yo realizo un corte, el órgano o la estructura me queda dividida en dos mitades, ¿sí? Cuando yo hago cualquiera de estos cortes, voy a ver dos mitades. Vamos a empezar con el plano sagital. Este plano sagital estaríamos dando un ejemplo de un corte sagital medio, que pasaría por la línea media, pero también recordar que los cortes sagitales pueden ser hacia los lados. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo cortar a este nivel. Y entonces ahí es un corte sagital. Pero como está un poquito corrido del medio, vamos a decir que ese tipo de corte es
parasagital. ¿Sí? Parasagital. Para quiere decir al costado de. Entonces, siempre que yo realizo un corte de tipo sagital, voy a obtener dos mitades. ¿Sí? Dos mitades. Una mitad derecha y una mitad izquierda. Cuando lo que yo realizo es un corte de tipo frontal o coronal, me van a quedar dos partes. Una anterior, o también llamada ventral, ¿se acuerdan? Porque está hacia adelante, y una posterior, o también llamada dorsal. Y cuando yo realizo un corte horizontal o transversal, me van a quedar dos mitades. Una superior o craneal y otra parte inferior o caudal. Entonces, de esa forma, yo obtengo para el estudio anatómico distintas partes que me van a permitir realizar cortes que me van a dar mucha información respecto a las estructuras que voy divisando. Acá tenemos un ejemplo del corte sagital. Este sería un corte sagital en la línea media. Aquí también. Acá vemos un corte de tipo frontal. Fíjense, este corte frontal me divide en una parte anterior y una parte posterior. Acá en este corte de cráneo a nivel horizontal me da ese corte dos partes, una superior y una inferior, o una craneal y una caudal. Estos son cortes que se pueden encontrar en anatomía, son cortes oblicuos. Y bueno, espero que este pequeño resumen general les haya servido y vamos a seguir realizando estas pequeñas cápsulas como para que ustedes puedan tener una guía de lo que es el temario del curso. Un saludo muy grande.